¿Qué es lo que buscamos el día de hoy con este tipo de presentaciones para ustedes? Bueno, como sabemos, ustedes son los genios, los creativos, los formuladores, los que en un momento determinado quieren sacar su producto y bueno, pues a veces nos encontramos con algunos temas técnicos y para eso organizamos esta masterclass para que ustedes puedan conocer cuáles son pues, algunos principios de algunos problemas que se pudieran encontrar y cómo solucionarlos. Esa va a ser la primera parte de nuestro día de labor el día de hoy. Y la segunda parte vamos a ver las tendencias de personal care, ¿no? Y vamos a empezar a oler. Posteriormente, ya después que terminemos esto, yo los invito a que pasen a las mesas de exhibición, en donde nosotros hicimos algunas aplicaciones de fragancias en algunos productos tipo para que ustedes se puedan llevar las ideas. ¿Ok? Entonces, les agradezco mucho su asistencia y bueno, pues los dejo en manos de Dulce. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Como bien decía Marta, el objetivo principal de haber hoy estado con ustedes es para darles a conocer que en Eurofragance contamos con personas capacitadas, ¿no? Además de que en México tenemos un centro de gente como tal con IT, contamos con gente capacitada para poder desarrollar y trabajar al lado de los perfumistas, pues nuevas tecnologías, ¿no? Fragancias estables, fragancias que cumplan con los requerimientos que ustedes necesitan, ¿vale? Entonces, bueno, además de estar nosotros situados en México como tal, estamos en España con nuestra casa matriz, ¿vale? Y desde España con nuestra casa matriz es de donde nosotros tenemos nuestras reuniones al menos 2 veces por año. Juntamos o tratamos de juntarnos o de reunirnos para poder estar nosotros presentes con nuestros compañeros en Dubái y en Singapur. Y estas reuniones que regularmente hacemos justamente son para que entre los 4 centros que estamos capacitados como personas de IT podamos desarrollar juntos nuevas cosas, crear, vivir experiencias nuevas, ¿no? Llevar a lo que los clientes, las inquietudes de los clientes tienen, ¿no? Muy comúnmente es, oye, un cliente fíjate que me preguntó que cómo puede formular X o Y cosa. ¿Por qué? Porque hacemos esto, porque pues no todos sabemos todo, ¿no? Que más quisiéramos, pero siempre estamos reuniendo información de otros lados, ¿no? Esto es muy importante que ustedes lo sepan, para que sepan que no solo en México o desde México apoyamos, ¿vale? Sino que también tenemos estos 4 puntos centrales, cada quien con su experiencia, cada quien con su expertise, pero siempre teniendo y siempre mirando hacia los temas de innovación, cosmética, personal care, home care, fine fragrance, hair care y todo lo que ustedes requieren para estar bien y satisfechos con productos de calidad, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar porque esta es una de las preguntas más comunes que nos han hecho siempre en la vida, creo que son de las más recurrentes. Me da mucho gusto ver que están ya sacando y apuntando, porque estas son de las preguntas más recurrentes que hay. Dulce, ¿existen fragancias liposolubles e hidrosolubles? ¿O cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, pues aquí las vamos a ver. Una fragancia hidrosoluble como tal, ¿vale? No es que exista, no es que desde el principio hayan existido. Sino que se fue modificando a través del tiempo. Una fragancia era una fragancia y punto, ¿no? Los formuladores viejitos, los de antes, los que ya estamos más creciditos, ¿no? Sabemos que siempre nos entregaban una fragancia y era responsabilidad del químico de formulación que esa fragancia se pudiera adaptar a la base que yo estaba creando. Llámese champú, llámese desodorante, llámese como se llame, ¿no? Pero actualmente nosotros hemos diseñado este soporte técnico, esta área de soporte técnico, para que el perfumista pueda adecuar la fragancia a tu necesidad, ¿no? Entonces, muchos clientes nos han solicitado este tipo de diferencia. Yo necesito una fragancia hidrosoluble y yo necesito una fragancia liposoluble.
¿vale? Una fragancia hidrosoluble, es llamada aquella que requiere dentro de su fórmula química estequiométrica una HLB entre 12 y 16 aproximadamente, para que pueda tener una transmitancia por arriba del 80% en el producto terminado que yo requiero. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un producto con mucha agua o la mayor parte es agua, requiere una fragancia hidrosoluble, ¿vale? Y si no es esto, yo tengo que acondicionar la fragancia con emolientes o con emulsificantes que me puedan ayudar para poder obtener este nivel de disolución en agua, que es un HLB entre 16 y 12. Creo que la mayoría de que estamos aquí sí conocemos el término. Si alguien no, please anótemelo y con mucho gusto después contesto todas sus preguntas, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo requiero que un gel capilar, por ejemplo, sea totalmente translúcido, requiero una transmitancia o una transparencia en un turbirímetro por encima del 80%, para que el producto pueda ser totalmente transparente, ¿vale? El siguiente concepto es una fragancia liposoluble. Muchos clientes nos dicen, es que yo quiero una fragancia oleosoluble o una fragancia al aceite, ¿no? Bueno, se entiende como fragancia liposoluble aquella fragancia que está diseñada específicamente para aceites corporales, aceites de masaje, sílicas capilares, etc. ¿Qué significa? Que yo tengo que ir con el perfumista y a este esqueleto, a esta estructura que él está diseñando, necesito adecuarla para que tenga una baja densidad, una baja viscosidad y nosotros podamos recrearla en liposoluble para que ustedes puedan tener una fragancia totalmente adaptable al producto que requieren, que en este caso es al aceite, o como ustedes regularmente conocen, para colocarlo sobre un aceite, ¿no? Un aceite de bebé, una sílica capilar, todo esto que hablábamos en un inicio. Bien, el siguiente concepto es para hacerles saber la diferencia entre aceites naturales esenciales y químicos químicos aromáticos sintéticos. Bien, el origen de las materias primas de los sintéticos es literalmente, como bien decimos su nombre, sintéticos. ¿Qué significa esto? Que pasa una síntesis, ¿vale? Que no proviene de ningún origen natural, a diferencia de los que sí que están del otro lado, que tienen una mayor riqueza olfativa, que tienen su máxima expresión y concentración, como lo es una civeta, por ejemplo, ¿no? Las civetas que actualmente todavía se utiliza el aceite esencial de civeta, donde el origen natural es colocar a las civetas dentro de jaulas y en ellas se colocan alrededor esponjas, se sacude a la civeta para pues molestarla de alguna manera, ¿no? Y de ahí se extrae su aceite. Actualmente ya no tenemos nosotros esa materia prima, ya no contamos con ella porque somos cruelty free, que más adelante lo vamos a ver, ya no estamos a favor de el maltrato de los animales, ya tenemos estas restricciones, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero sí quería que vieran la diferencia, ¿no? El aceite esencial natural, bueno, se extrae de las plantas, de los árboles, de las hojas, de las raíces, ¿no? Como el famoso vetiver que se extrae de la raíz, etc. Y los sintéticos es a través de una síntesis. Aquí nos pusieron un dato curioso de, ¿sabías que algunas plantas son multiproductoras, como el árbol del naranjo, por ejemplo, de donde se extrae el absoluto de la flor de naranjo, el nerolí, que es el aceite esencial que se trae de la parte más pura y más exacta de su hoja blanca, el aceite esencial de naranja, como es la naranja Brasil, el kumquat, etc., y el aceite esencial del petitgrain. Bien. Aquí hay como una parte donde decimos que las materias primas naturales, que justo era lo que les decía, vienen o parten
de la parte animal y de la parte vegetal, ¿no? Lo que les decía hace un momento, que justamente de la parte vegetal se extraen de algunos frutos cítricos, porque los frutos no se extraen tal cual. Si yo quiero extraer una sandía, no se puede por el exceso de agua. Quien les diga que hay extracto de sandía les está mintiendo, eso no es real, ¿vale? Por el exceso de agua que tiene el producto, pero sí de los frutos como son los cítricos, como lo que les decía ahorita, la naranja, la lima, el limón, etc. De las plantas, de las agujas del pino, de las resinas, de las cortezas, de las flores, en fin. Y de la parte animal, del ambergris, la civeta, los almizcles, y de la cera de abeja. Nosotros actualmente solo estamos manejando ya el almizcle, por lo que les decía que somos protectores de los animales, ¿vale? Perdón. Y aquí, bueno, ¿cómo diferenciar esta parte? Porque también es una pregunta súper recurrente, ¿no? Me dicen, oye Dulce, es que yo quiero una fragancia para hacer un producto tipo Just, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no nos confundamos, aquí es súper importante decirles que un aceite natural o un aceite esencial no es lo mismo que un extracto natural, simple y sencillamente por cómo se hace la extracción del producto, ¿vale? No es lo mismo que yo quiera poner un extracto natural para que funcione sobre mi piel, pero sobre mi pelo, pero sobre… No existe esto, ¿vale? El aceite esencial es el químico aromático que tiene la función específica de perfumar. Y el extracto natural son aquellos extractos vegetales que se han extraído mediante maceración en diferentes tipos, ya sea a través de un agua o de un alcohol, y estos sí se pueden utilizar como un beneficio nutritivo para poderse colocar dentro de una formulación, ¿vale? Pero una fragancia no. Porque además la fragancia, al tener esta combinación de diferentes químicos aromáticos, pues obviamente tenemos ahí una estructura completa, redonda, con muchos ingredientes, es una mezcla, ¿vale? Y un extracto natural no es así. Tenemos como punto número 4, las fragancias veganas que nosotros ofrecemos para que ustedes las puedan claimear y además de obtener este claim como biodegradables en aceites esenciales naturales. Además de que también pueden certificarnos, o ya estamos certificados más bien y lo pueden claimear como EcoCert, ¿vale? ¿Qué claim puedo yo utilizar? Porque además de decir, oye Dulce, pues la fragancia está muy linda, huele súper bien, me encanta, olfativamente creo que va perfecto en mi producto, pero ¿qué más le puedo extraer yo a esa fragancia? ¿Qué provecho le puedo sacar? ¿Vale? Tú puedes sacar mucho provecho de mi fragancia para poder hacer un claim en tu producto y dentro de tu producto terminado puedas tener o puedas colocar determinados aceites esenciales naturales, ¿no? Siempre cumpliendo con la legislación, siempre con la veracidad, siempre con los datos que nos están solicitando ante una legislación, ¿vale? Y teniendo la certeza de que si yo te digo que mi fragancia contiene, por ejemplo, aceite esencial de naranja, tú lo puedas claimear dentro de tu producto. Porque aunque tenga el 0.001 ya en tu producto terminado, lo tiene y tú puedes tener el documento, nosotros podemos extenderles el documento para avalar que lo tiene, ¿vale? Entonces, esto me parece genial porque es un plus que Eurofragance y Sensoria te da. Entonces, bueno, las fragancias de Eurofragance tienen en su portafolio aproximadamente un 96% de fragancias 100% veganas. ¿Qué significa esto? Que no tiene ningún origen natural. ¿Por qué decimos que el 96%? Porque de repente hay algunas fine fragrance que por ahí tienen algún almizcle que todavía vienen de origen animal, ¿vale? Sin embargo, sí podemos nosotros claimear que el 96% de nuestras fragancias son 100% veganas y eso tú lo puedes usar a tu favor y declararlo y por ende colocarlo como un claim en tu producto terminado. Y creo que eso va muy bien y te ves bien y quedas muy bien con el cliente final, ¿no? Al que pongas producto con X 100% vegano,
creo que va muy bien. Que depende también mucho de la fórmula terminada que tú utilices, pero al menos que coloques con una fragancia 100% vegana, ya llama la atención y ya hay gente que voltea a verlo, ¿no? Hoy por hoy en la actualidad, con estas modas que tenemos, con estos nuevos métodos que han salido y demás, la gente ya voltea a ver el tema de vegano, ¿no? Entonces esto va muy bien para el claim. Aquí lo que les decía un poco es justamente hace un momento, dentro de la paleta del perfumista hay aproximadamente 1,200 materias primas, de las cuales 265 son naturales, 170 están aceptadas por Ecocer y el resto son sintéticas. Sin embargo, de estas 265 materias primas naturales, seguramente alguna podemos nosotros claimear dentro de nuestro producto y eso te lo hago yo en una revisión que después te entrego un certificado donde te digo qué de esos aceites naturales esenciales traigo para que tú lo puedas colocar en tu producto terminado y claimearlo. Regularmente usamos una gota como la de vegan, pero sin el tema vegan, sino aceite esencial natural y te coloco cuál es el que tiene, ¿no? Quizás una naranja de Brasil, un cedro Texas, un romero, una menta piperita, etc. Estos son algunos de los ejemplos, pero es un plus para tu producto. Bien, como les decía hace un rato, pues justamente contamos con esta certificación Ecocer, el Cruelty Free International, donde ya nuestras materias primas están certificadas, que no estamos haciendo daño a los animales. Esto me voy a ir más rápido porque ya se los dije hace rato, ¿vale? Para quien quiera, aquí tenemos el certificado Ecocer, que son 15 requisitos y bueno, están enlistados y con mucho gusto lo podemos llevar a cabo para que ustedes lo puedan tener, ¿no? Ustedes lo pueden solicitar y se los podemos hacer llegar. Vale, continuamos. Fragancias orgánicas y naturales, ¿no? Recordemos que no es lo mismo una fragancia orgánica que una fragancia natural, ¿vale? Las fragancias orgánicas pues son libres de pesticidas, ¿no? Y las fragancias naturales son estas fragancias que vienen natural, de cultivo, que no sabemos al final del día cómo están, porque es como la fruta que te comes cuando llegas a tu mesa, ¿no? Y no sabemos realmente, a menos que en el packaging diga orgánico libre de pesticidas. Lo mismo pasa con las fragancias, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando solicitemos esta parte de fragancias orgánicas o fragancias naturales. Que sí las tenemos, también sí tenemos fragancias naturales, son muy caras, eso sí es real, tienen un precio muy alto, pero sí tenemos. Biodegradabilidad en las fragancias. ¿Cuántos de ustedes han visto en los últimos años, ¿no? En los últimos meses incluso, ya el tema de biodegradabilidad? Creo que ya todo el mundo lo está pidiendo, lo está solicitando. Es algo que viene muy recurrente a nuestro día a día, ¿no? Por el tema sobre todo de qué les voy a dejar a mis hijos, ¿no? Creo que es una preocupación que todos tenemos, el cómo vamos a pasar de generación en generación con este tema, ¿vale? Pues bueno, también Eurofragance cuenta con un certificado que les puede dar para que ustedes puedan ver qué porcentaje de biodegradabilidad tiene una fragancia, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Para después hacer yo el cálculo en mi producto terminado como tal y ver qué porcentaje de biodegradabilidad tengo al final de mi producto terminado con esta contabilidad y de esta forma también yo poder ofrecerle un plus a mi público al que voy dirigida. Entonces yo también puedo hacer de esta forma un extra para poder dar un porcentaje de biodegradabilidad y calcular al final de. Entonces, si ustedes en algún momento requieren de este documento, también con mucho gusto se les puede hacer llegar, obviamente justificando esta parte, ¿no? De que requerimos el porcentaje de biodegradabilidad para poder enmarcar o poder tener un porcentaje total final. Vale. Fragancias bajas en alérgenos y libres de alérgenos.
Justamente aquí nuevamente es enmarcar y hacerles ver la diferencia, ¿no? No siempre es necesario tener fragancias libres de alérgenos, por ejemplo, en bebés, ¿vale? No siempre es necesario tener este tipo de claim. Yo puedo claimear hipoalergenidad siempre y cuando mi producto también sea hipoalergénico, pero no podemos solicitar una fragancia hipoalergénica, si mi producto, mi base o mi producto en sí no es hipoalergénico. Entonces, de nada me va a servir una fragancia libre de alérgenos o baja en alérgenos si ya de entrada mi base como tal tiene alérgenos. Entonces, en Eurofragance también contamos con este tipo de fragancias que son bajas en alérgenos y libres de alérgenos, salvo que aquí hay que enmarcar muy bien que una fragancia hipoalergénica, como conocemos, tiene un bajo contenido de alérgenos en presencias inferiores al 0.2% de la paleta del perfumista. Y fragancias libres de alérgenos son fragancias que no contienen ningún tipo de alérgeno, sintéticas 100%, o sea que sepan que no va a haber un natural, porque muchos naturales, la mayoría, tienen alérgenos, ¿vale? Y no cualquiera pasa esta regulación, súper importante enmarcarlo. Les puse un ejemplo, ¿no? Si yo quiero, porque me encanta no sé, alguna fragancia de Victoria's Secret, ¿no? Y yo digo, oye Dulce, pero es que necesito porque a mí me encanta, me gusta y la requiero baja en alérgenos o libre en alérgenos. Híjole, ¿qué crees? Que si no se puede, no puedes tener el mismo perfil olfativo, porque la paleta del perfumista, para poder tener fragancias libres de alérgenos de ser de 1200, se reduce a una cantidad mínima, ¿vale? Entonces no te voy a poder hacer el Victoria's Secret, por ejemplo, libre de alérgenos con el mismo perfil olfativo. Tal vez similar sí, ¿no? Quizás se quede por ahí la parte frutal o un poco de la parte floral, pero quizás ya no puedas sentir la parte polvosa o la parte ambarada del final de la fragancia, etc. ¿Por qué? Porque justamente son creaciones específicas con una paleta de perfumista muy reducida para poder lograr fragancias libres de alérgenos, ¿vale? Entonces sí es muy importante, sí lo quería aclarar porque es algo que nos ha llegado recurrente, ¿no? Sobre todo, como les decía ahorita, en estos tiempos donde queremos darle más plus a mi producto, donde queremos que la gente me voltee a ver, etc. y colocar fragancias libres de alérgenos no es fácil, ¿no? Sobre todo estamos viendo ya más productos que están saliendo para zona íntima, ¿no? El famoso jabón líquido, ¿no? Para zona íntima, o los productos de bebé, etc. Entonces sí hay que entender que un perfil específico que a mí me guste, que yo quiera, no siempre va a ser posible que sea libre de alérgenos. Nosotros extendemos esta carta de hipoalergenidad, no se las voy a leer toda, obviamente, ¿vale? Pero sí quiero que sepan que nosotros extendemos esta carta, Anabela se las puede hacer llegar igual, que sepan ustedes que nosotros tenemos como hipoalergénico que no es un término legal, sino es un solo uso de claim, ¿vale? No es algo que te exijan como tal, sino es un claim de marketing, que significa que un producto ha sido diseñado para que sea menos probable que cause reacciones alérgicas y no un producto libre de alérgenos. Por eso es que nosotros etiquetamos siempre si lleva algún, no sé, por ejemplo, color número 5, que suele causar irritación, ¿no? Entonces, que ustedes sepan que existe esta carta y que de igual forma se las podemos hacer llegar con mucho gusto. Esta es la segunda parte de esta carta que ofrecemos, donde justamente les decimos qué podemos ofrecer, ¿no? Como este tipo de productos hipoalergénicos, donde podemos ofrecer productos con 0.01% en finales sin aclarado y con 0.1% en productos finales con aclarado. ¿Qué significa esto? Con enjuague y sin enjuague, ¿no? Creo que sí se entiende bien esa parte. De sin aclarado significa sin enjuague y con aclarado significa con enjuague, ¿vale?
Entonces, en champús, por ejemplo, esa es una parte que es con enjuague, ¿no? Libres de alérgenos, perdón. Es correcto. Libres de alérgenos, en nuestro certificado de alérgenos, pues obviamente les hacemos el enmarque de que el certificado del alérgeno de la fragancia no mostrará ningún alérgeno por encima de 0.001%, ¿vale? Y las no clasificadas como sensibles y cutáneas. Bien, las condiciones de almacenaje. Aquí es súper importante que lo tengamos muy claro y muy entendido, aunque igual lo voy a pasar muy rápido porque creo que es algo que ya controlan todos y lo manejan súper bien, pero no está de más, ¿no? Las condiciones óptimas de almacenaje obviamente son temperaturas ambientes para nuestra fragancia, no bajar incidencia de una luz directa, o sea que no le dé luz directo ni una luz UV, ¿vale? No tenerlo a altas temperaturas o no tener los bidones a altas temperaturas o las fragancias tal cual, y que los bidones tengan la medida evitando una cámara de oxígeno. Si yo veo que mi bidón ya está por debajo de esto, o sea acá, es mejor hacer un trasvase porque esta cámara de oxígeno en muchas ocasiones llega a oxidar la fragancia, justo por el contacto que está realizando con el oxígeno. Entonces es súper importante que si ya estamos viendo que mi fragancia tiene una cantidad de oxígeno muy grande, se haga mejor un trasvase para evitar esa oxidación. Entonces siempre hay que cuidar y es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí vienen unas tablas de dosis sugeridas de perfumería, espero que les sirvan mucho. Estas también, si gustan, Anabela después las tiene. Y bueno, vamos a empezar con perfumería fina. Tenemos concentraciones para lo que es agua francesa o body mist, ¿no? Mejor conocido como el eau fraiche, desde concentraciones de 1 a 3%, ¿vale? El agua de colonia de 2 a 4, el eau de toilette de 5 a 15, el eau de parfum de 15 a 20 y nuestro perfume en una concentración entre 20 y 30. Claro que estas son concentraciones sugeridas, pero siempre sé que, y más a los químicos nos presionan de menos precio, mayor calidad, ¿no? Pero bueno, aquí creo que va bien para que ustedes lo entiendan. Puse unos, y justamente es que sepan que a mayor concentración de fragancia, pues obviamente también el tiempo de long lasting que vamos a tener va a ser mayor, ¿vale? Entonces siempre es como de quiero más, con menos dinero, pues sí, pero a veces hay que entender que justamente si quieres más, necesito también yo colocar más, ¿no? Entonces sé que a los químicos nos presionan mucho con esa parte, yo espero que esta tabla les ayude justamente para que entiendan que si a mayor dosis también es mayor long lasting, ¿no? Entonces justamente por eso ponemos en la parte de abajo que obviamente es intenso, que solamente es para balancear y refrescar, que es un refrescante del día a día, ¿no? Por ejemplo, el eau de toilette, que cuando salimos nos ponemos y es para refrescar, y habrá quien lleva su body mist o su body splash en su bolsillo para estarnos refrescando conforme vayan pasando los momentos del día, ¿vale? Las dosis sugeridas estándar para la parte de personal care. Por ejemplo, tenemos un acondicionador, nuestro estándar va en 0.5, sin embargo hay un rango de 0.6 a 1.2%, ¿vale? Para el gel capilar nosotros manejamos un estándar de 0.3 y el rango está entre 0.5 y 1%, aunque tenemos clientes que aplican desde 0.1 porque sabemos el tema de turbidez y porque sabemos que además nuestra fragancia es muy buena y funciona, ¿vale? Hay temas como el champú, que nosotros manejamos una dosis estándar de 0.8 porque sabemos que Pantene maneja hasta 1.5% en sus dosis, por ejemplo. Sin embargo, nosotros tenemos rangos de 0.6 a 1.2 y bueno, así sucesivamente con cada uno de ellos, ¿vale? Para cuidado del hogar tenemos dosis igual estándar que se manejan en el laboratorio de Eurofragance,
que regularmente son con estas dosis con las que nosotros probamos en el laboratorio. Sin embargo, siempre es importante que ustedes nos ayuden a darnos su dosis requerida o su dosis estándar, porque no es lo mismo que yo te diga, bueno, a tu limpiador multiusos colócale el 1% porque te va a funcionar, pero a lo mejor tú tienes un costo objetivo y tu costo objetivo te permite 0.3 o 0.5. Entonces, si tú a mí me permites probar desde 0.3 o 0.5, ya te puedo dar un performance. Las dosis para ambientación, donde aquí pues lo más importante siempre es los ambientadores de automóvil, las membranas, las varitas de bambú, los ambientadores de delivery system, que son estos que se colocan para perfumar tiendas, ¿no? Por ejemplo, siempre y siempre van al 100%. ¿Por qué? Porque son productos de mucho cuidado, por el tema de las membranas, por el tema de los motores, por cómo se manejan. La fragancia está estequiométricamente diseñada para que funcione sobre estos métodos. ¿Ok? Y bueno, vamos con la parte linda de la que nos toca trabajar a muchos de nosotros en el día a día, ¿no? Que es el tema de las estabilidades de los productos, de las fragancias, etc. Y una de las preguntas que más nos ha llegado, uno de los temas que más nos ha llegado siempre a nuestra mesa es la coloración, ¿vale? No sé si aquí a ustedes les ha pasado que las fragancias tienden a virar el producto, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que pasa aquí. Para los procesos de aplicación, siempre nosotros sugerimos que primero se realicen las pruebas en el laboratorio para poder ver desde el instante uno qué es lo que pasa, ¿no? Mi proceso de aplicación es súper importante que yo lo lleve a cabo en todo lo que quiero aplicar. A veces queremos hacer una extensión de línea y me gustó mucho, no sé, la que quieran de aquí, el Shiny Cotton, ¿no? Entonces yo el Shiny Cotton lo quiero en body splash, pero en champú, pero en crema, pero en etc. Y voy muy bien con el body splash y muy bien con el champú, y cuando llego al acondicionador veo que ya hay un vire, ¿no? Pero a lo mejor no me tomé el tiempo y dije, el de body splash, que siempre lo he querido en body splash, pues lo voy a tener aquí, me gusta y creo que funciona para todo y ya no lo probé en lo demás. Entonces, si yo ya no pruebo en lo demás, ahí voy a tener un tema. Entonces, para nosotros es súper importante que ustedes puedan probar en cada una de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque justamente hay químicos aromáticos que a veces viran o a veces tienen este cambio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo no veo este tipo de cambios, ¿no? Entonces, bueno, los cambios que se pueden dar durante la aplicación, pues es justamente estos vires que decíamos, algunas turbidez de lo que hablábamos hace un momento, el incremento o disminución de las viscosidades, ¿no? Que cuando llego a colocarlo en un shampoo, si ya ajusté viscosidad y lo aplico al final, pues baja la viscosidad. Entonces, lo ideal siempre es colocar durante el proceso de mi desarrollo y al final hacer el ajuste de viscosidad y hacer el ajuste de pH, porque siempre, y díganme que no, ¿quién se atreve? Sí, exacto, ¿quién se atreve a decirme que no? Siempre dicen, es que la culpa es de la fragancia, ¿no? Y siempre la culpa la tiene la fragancia, ¿no? Ya pasó algo porque la culpa es de la fragancia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa si nosotros vamos colocando en medio del desarrollo y al final hacemos estos ajustes de viscosidad y de pH? Creo que es lo ideal, ¿no? Aunque sé que muchos lo hacemos por practicidad, a lo mejor hago 1 kilo de base y aplico 3 diferentes fragancias, ¿no? Está muy bien, olfativamente empezamos a oler, pero ya después lo que sugiero es que una vez que nos haya gustado el perfil olfativo de X fragancia, lo volvamos a repetir y entonces sí al final hago mis ajustes o de viscosidad o de pH o de lo que tenga que ser, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una fórmula
organizada, una fórmula estequiométricamente funcional, una fórmula que nos dé un plus, que nos dé una calidad, ¿vale? Entonces, bueno, estas son como las preguntas que nos debemos de hacer de inicio. Sí, perdón. Es correcto. Es correcto, por eso es que justo lo que yo mencionaba es que se haga en medio del proceso y al final tú ajustes pH y viscosidad, justamente para que al final puedas tener todo completo, porque si haces un lote primero y de ese lote vas partiendo para tener olfativamente ir probando, no te va a dar el mismo resultado, ¿no? Entonces digo, creo que esto ya lo hemos vivido, ¿no? Yo, por eso es mi sugerencia, porque lo hemos vivido juntos de la mano y se los digo honestamente porque creo con varios de ustedes he vivido experiencias de lejos y sí hemos vivido estas partes. Entonces, por eso es mi sugerencia. Hagamos la prueba y al final ajustamos pH y viscosidad, que es lo ideal, es lo idóneo, ¿no? Entonces, justamente es por eso que primero nos tenemos que hacer estas preguntas. ¿Cuál es el producto terminado? Alcohol, hidroalcohólico, bajo en alcohol, ¿no? ¿Cómo será el producto? ¿De qué colores? ¿Cómo se fabricará el producto? Porque, y nos pasa a todos, ¿no? Oye, fíjate que necesito una crema. Ok. Y tú empiezas a hacer tu listado para hacer tu formulación. Alcohol cetílico, estearílico, glicerina, agua, no sé qué, no sé qué. Ya tengo yo mi fórmula. Y de repente te dicen, ay, va a ir en un envase así. Híjole, ¿qué crees que no? Que va en uno de plástico y ahora le voy a poner estrellitas y colorcitos. Y tú dices, pues me hubieras dicho eso desde el principio y no te hacía la crema tan bonita, ¿no? No, y luego es que crees que no, que el pigmento, si le ponen pigmento al envase me sale muy caro. Pónselo tú a la fórmula. ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿No? Creo que a todos lo hemos vivido, ¿no? Entonces es una de las preguntas que también nos debemos de llevar a nuestras reuniones con los jefes, ¿no? ¿En qué tipo de empaque? Yo sé que quieres que vayamos desarrollando a la par, ¿no? Yo sé que tú vas a ir desarrollando el packaging, tu diseño, y yo voy a ir desarrollando al mismo tiempo la fórmula, ¿no? Pues al final para eso nos pagan, ¿no? Para ir los dos ahí de la mano. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo sí tengo que tener yo tengo que llevar una batuta, porque al final la responsabilidad del producto terminado va a ser del desarrollador, ¿no? No va a ser del diseño. El de diseño va a decir, pues yo le dejé el packaging y yo ya no supe, ¿no? Entonces sí es bien importante que podamos tener entendidas estas cosas, ¿no? Que si las botellas son transparentes, que si son de vidrio, que si opacas, que si requieren alguna regulación, porque a veces es, híjole, me lo pedían de baja densidad y el plástico que estoy usando es de alta, ¿no? Entonces nosotros ya tomamos en cuenta esas cosas y no nos los habían dicho. ¿Y qué sucede? Que pues puede llegar a tener una coloración, una deformidad, ¿no? Incluso no sé si han visto que incluso hay botellas que hasta se chupan, ¿no? Y dices, ay, pero ¿qué pasó aquí si mi fórmula está tan hermosa, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que son de las cosas que hay que ver, ¿no? Hay decoloraciones o coloraciones y coloraciones, ¿no? Hay fragancias que colorean y hay fragancias que decoloran también. Hay fragancias que se comen el color. Y regularmente hay fragancias cítricas con las que nos pasa esto. En la mesita de este lado, en lo que es la repisa, podrán encontrar materias primas que por su propia naturaleza colorean. Si quieren después
pasan a olerla, ahí voy a estar y con mucho gusto les explico una a una cómo es y cómo funciona. Pero lo que quiero aquí con esto es que entiendan que el cambio de color podría ser producido muchas veces no solo por la fragancia tal cual, sino como la reacción que tiene con los intrínsecos, ¿no? Que regularmente puede ser una temperatura elevada, una radiación de UV, los agentes antioxidantes o reductores que tenemos, los iones metálicos, please, aquí sí quiero hacer un hincapié muy racional para todos, ¿no? A veces vemos que nos llega el agua, ya sea para nuestra crema, nuestro champú, nuestro lo que sea, y bueno, nosotros creemos y confiamos en el documento que nos extienden como hoja de calidad de está tu agua está libre de iones, libre de metales, es un agua potable o es un agua destilada o es un agua etc., ¿no? El agua que nos traigan, pero nos traen un documento. Entonces creo que a veces no tenemos el tiempo, porque muchas veces es por tiempo, para estar revisando el agua. Pero sí nos ha tocado ver que muchos de los vires de color ha sido por la presencia de iones de metal en el agua. Entonces esto se los quiero transmitir a ustedes como experiencia, porque lo he vivido en más de una ocasión, ¿no? Que siempre por haber presencia de iones metálicos en el agua, nos hace un vire de color y regularmente no hace como un vire total, sino como que lo va haciendo en cadena, lo va haciendo por fases. Entonces sí, yo me quería poner ahí una pausita, aunque me regañen luego por el tiempo, pero sí me quería poner ahí una pausita para que ustedes vieran que a veces poner un EDTA no siempre es tan fácil si no reviso mi agua primero, ¿no? Entonces, bueno, puede ser por un pH extremo, justamente lo que ahorita comentábamos, puede deberse también a una inestabilidad en mi pigmento por sí solo, o sea, a veces vienen los pigmentos ya tal cual, pero no sabemos qué tan estable es el pigmento. Entonces también puede deberse por eso, ¿no? Por la interacción de los ingredientes como tal, por situaciones del alcohol, etc. O sea, sí hay que ver cuál es la correlación que estamos teniendo o la interacción que estamos teniendo con cada una de las materias primas que estamos usando en la fórmula, ¿no? Entonces, bueno, aquí de partida, como bien les decía, hay materias primas que su propia naturaleza pues son oscuras, porque así son, ¿no? Porque así están extraídas, ¿no? Como es el árbol de Tulú. Por aquí tenemos, nada más voy a pasar muy rápido, tenemos algunas materias primas que se ven, por ejemplo, aquí hay una extracción de una violeta, ¿no? Y literalmente esta se extrae de las hojas y raíces de la violeta. Entonces su color natural es así y posteriormente le va a dar una tonalidad a mi producto terminado de este tono, ¿vale? Entonces sí es bien importante que yo pueda tener en cuenta que hay materias primas que ya son de esta naturaleza, como bien por ejemplo lo es la vainillina, el etilmaltol, el indol, que es una nota olfativamente desagradable, pero que existe y nos sirve a nosotros para dar long lasting, ¿no? Entonces, bueno, regularmente las que más colorean o las que más tienden a colorear son los químicos aromáticos de anillo bencénico con dobles enlaces. Entonces, por eso para mí era importante ponerles de alguna forma las figuras tal cual como están estequiométricas. Y bueno, las que tienden a decolorar o a bajar coloración son los aceites esenciales naturales cítricos, como es la naranja sanguínea, la naranja dulce, ¿no? El citral, el geraniol, que de alguna forma tienden a contribuir para ir bajando el color. Cuando hacen su extracto natural es de un naranja, así, pues como el de la botella que les enseñé hace un momento, y posteriormente con el tiempo se va cayendo el color. Entonces a veces también es por eso que nosotros en la hoja de las especificaciones, cuando les entregamos la fragancia, viene la especificación de ligeramente amarillo a ámbar. ¿Por qué? Por la naturaleza de la fragancia, justamente porque si trae cítricos o porque si trae este tipo de naturales o por las vainillinas, ¿vale? Perdón.
Bueno, también hay que tomar en cuenta las reacciones que las fragancias tienen. Por ejemplo, un metilantranilato con un citronelol que nos ayudan a dar un aureantol, que esto es lo que crea una base de chif. Que la base de chif no es otra cosa más que una nota floral, pero es la típica nota floral que muchas veces va en fragancias finas. ¿Ok? Entonces, son muy positivas estas reacciones para términos olfativos porque contribuye justamente a dar esa nota olfativa que yo requiero para mi fine fragrance, que la potencializa, que lo usa mucho, por ejemplo, Carolina Herrera. Las grandes marcas lo usan mucho, ¿no? Estas bases de chif. Ellos no salen al mercado hasta que no se termina de crear una base de chif. ¿Qué es lo que pasa? Que el perfumista empieza a colocar las materias primas, empieza a colocar el metilantranilato, etc., todas sus materias primas. Pero hasta que no llega a terminar la fragancia de conjuntarse, de crearse y de reaccionar, no puede oler hasta que no se haga la base de chif. Y esto sí pasa algún cierto tiempo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, bueno, lo que dice abajo es que justamente lo de hace un momento, cuidemos los bidones, porque justamente esta parte de la oxigenación también crea o nos ayuda a crear bases de chif más aceleradas, entonces va a tender a colorear. Vale, ya me hablaste que sí colorea, que sí hay un tema, que sí a lo mejor reacciona, que sí pasa. ¿Qué puedo hacer para prevenir esas cosas, no? Porque está muy bonito ver el problema desde lejos, pero ¿qué puedo hacer para prevenirlo? Bueno, aquí hay algunos tips que les puedo dejar y que les pueden ayudar muchísimo para prevenir y para mejorar esa estabilidad de color, ¿no? Uno de ellos es usar filtros UV. Tenemos muchos en el mercado, pero de los más típicos y los más clásicos y más baratos es la benzofenona 4, ¿no? Entonces, bueno, la benzofenona 4 que siempre nos ha ayudado mucho a proteger el tema de color, pongas o no pongas color tú en tu producto, nos ayuda mucho, ¿vale? Los antioxidantes, este efecto de usar antioxidantes con filtros UV nos ayudan a mejorar muchísimo la calidad del producto. Esta mezcla siempre nos ayuda muchísimo. Entonces sí quiero yo sé que ustedes son unos expertazos en el tema, yo sé que son unos muy buenos formuladores, pero nunca, o más bien siempre se agradece un tip, ¿no? Y yo sí quería compartirles estos tips para que de alguna forma, si a ustedes les ayuda, los puedan utilizar. Entonces, los agentes quelantes que hace un momento les decía yo, como es el EDTA, para quitar o tratar de eliminar esos iones de metales en el agua, si no estoy segura que tengo un agua destilada o que voy a usar un agua destilada en mi producto, sí tengo que estar segura de la revisión del agua que sea la correcta, y si veo que hay presencia de iones de metales, usar siempre un EDTA, ¿vale? Para poder eliminar esa parte de inestabilidad. Los inhibidores, que son los que desactivan estos estados excitados por la luz, como son los Tinogard, ¿vale? De esa línea. Entonces, bueno, justamente aquí hay una pregunta al final que también nos hacen mucho, ¿no? Que dice, ¿podemos reducir o reemplazar los niveles de ingredientes problemáticos en la formulación original de una fragancia? Pues no siempre es la mejor solución. ¿Qué es lo que pasa, no? Hablando justamente ahorita, por ejemplo, del Victoria's Secret. Oye, Dulce, es que a mí me gusta mucho Victoria's Secret y yo quiero esta fragancia, el Bane Vanilla, por ejemplo. El Bane Vanilla de Victoria's Secret me gusta mucho y yo quiero que esta fragancia me la haga sin color. Olfativamente me encanta y la necesito para que su naturaleza sea sin color. Pues no siempre es la mejor opción. ¿Por qué? Porque lo que les decía hace un momento, si yo quito los químicos aromáticos que veíamos acá arriba, que obviamente son los que le dan al Bane Vanilla que sea una vanilla, y yo se los quito para que a ti no te coloree, ¿qué va a pasar? Que ya no va a ser el Bane Vanilla, ¿no? Olfativamente se va a perder toda esa esencia dulce, la esencia que caracteriza al Bane Vanilla, ¿no? Y que de hecho por eso, y ya está bien en esta presentación, hay que tomar muy en cuenta
que si los perfumes ya por su propia naturaleza colorean, pues ¿qué hace Victoria's Secret con el Bane Vanilla? ¿Le pone color o le pone una etiqueta o ya por su propia naturaleza dice, mira, ya mejor véndelo así? Creo que esta es la mejor forma para que tú puedas presentar tu Bane Vanilla, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar muy en cuenta que si olfativamente hay productos que nos benefician para que se sienta esa parte más soft o más cálida o más dulce o más gourmand, que regularmente pasa, por ejemplo, con el de Bacenol, ¿no? Que es una nota olfativa chocolatada, ligeramente a café, esas notas gourmand que la caracterizan mucho, pues Bacenol decidió colocarlo en un envase oscuro y dijo, yo me protejo antes de cualquier cosa, que visualmente ya a mi público sepa y sabe de ende que va a tenerlo en esa presencia, ¿no? No le estoy diciendo que va de ese color, pero sí le estoy diciendo ya de entrada que es una nota olfativa gourmand, que es una nota olfativa que cuando vea el producto puede verse en ese tono. Entonces, justamente es qué enfoque le voy a dar a la coloración que ya por sí sola presenta, ¿no? Pues el enfoque que tiene que tener y que incluye diferentes tipos de etiquetado, permitir que el color sea parte del producto. Justamente lo que ahorita hablábamos, ¿no? Dar preferencia a la fragancia de los colores claros, usar pigmentos en el producto final, un producto aceptable que para su evaluación sea buena, como lo que decíamos de los gourmand, usar envases opacos que permitan ver que el producto tal cual es de ese tono, como lo hace también The Body Shop, esta marca de Organics, etc. Hay muchas marcas que ya lo están haciendo y que ya lo están usando. Aquí les voy a dejar unos videos justamente para que vean cómo las marcas o las grandes marcas han usado. En el primero es uno que presenta un envase totalmente oscuro, donde no permite cómo se vea la coloración final, y en el segundo, donde ellos decidieron en Black Opium aprovechar la coloración, ¿no? Y ellos dijeron, a mí me gusta ese tono, y además de que ya tiene un tono que es ligeramente durazno, yo lo voy a aprovechar y le voy a poner un poco más de pigmento para hacerlo mucho más lindo, ¿vale? Entonces, si ven aquí en la extracción, tal cual pensaríamos que no es de ese tono, pero sí vemos que es el tono del Black Opium, ¿vale? Ay, no sé por qué no me da el primer video. Un momentito, un problema técnico, ¿verdad? Sí, por favor, el primero. Vale, en este estamos viendo cómo literalmente están destapando el producto original de la zapatilla. Sí, y bueno, aquí al momento de hacer la extracción o al momento de hacer el vaciado, si lo ven incluso se ve hasta ligeramente grisáceo, ¿no? Yo diría grisáceo. Bueno, pues que sepan quien usa Good Girl, que ese es el color original de lo que se estaban colocando en la piel, ¿vale? Y no es que esté mal, es que simple y sencillamente lo hacen parte de, ¿no? Simple y sencillamente lo que hicieron, en vez de hacer una zapatilla tal cual de Cenicienta cristalina, pues dijo una zapatilla negra, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, si ven el producto terminado de ambos, no es que sea totalmente transparente, sino que ellos vieron que el producto hace base de chiff, tiende a tener una coloración y la aprovecharon, ¿no? Y entonces en el primero vemos que Good Girl dijo, yo voy a poner una zapatilla oscura, no se va a ver porque a mí me encanta, así me encanta cómo huele, el producto es delicioso y lo voy a colocar en una zapatilla y de esta forma no se va a ver, ¿no? Y Black Opium dijo, yo le voy a poner más pigmento para aprovechar que ya tiene un color y que además yo lo puedo hacer visiblemente mucho más lindo. Entonces va a depender qué es lo que yo quiero y qué es lo que necesito como producto tal cual, ¿vale? Bien,
Los colores protagonistas que tenemos, aquí quise poner una referencia de las fragancias finas que en el mercado son de los top, ¿no? Algunos celebrities como es Good Girl, el que ahorita vimos de Black Opium, que lo que les decía al principio, si ven, Good Girl tiene como familia oriental floral, tiene vainillina, etilmaltol, indol, metilantranilato, ¿no? Todos estos ingredientes que hablábamos de inicio, que por su propia naturaleza, pues tienden a colorear, ¿no? Prada, que es de la familia oriental floral, que tiene como ingrediente clave vainillina y patchouli, que también por ahí tenemos patchouli por si lo quieren ver, para que vean cuál es el color. Tenemos el Baccarat Rush, que es la fragancia de Belinda, ¿no? Que ya la multicomercializó, y bueno, que también es muy floral, muy oriental, pero además es muy dulce. Entonces, dentro de ellas, como sus ingredientes claves, tiene etilmaltol, indol, pues ya de por sí sola, con estos ingredientes que su naturaleza les permite tender a colorear, ¿qué han hecho? Pues han creado este tipo de packaging, ¿no? A diferencia de Libre Intense, que ellos decidieron decir, a mí no me importa que mi producto se vea así, y además voy a aprovechar el nombre Intense para que se vea el color que es más intenso, ¿no? Y que la gente sepa que es más intenso que el primer Libre, ¿no? Entonces, bueno, ellos supieron sacarle mucho provecho, son fragancias que hoy por hoy son de las más vendidas y que han sabido cómo posicionarlas. ¿Vale? Pues justamente hablando de temas de estabilidad y de inestabilidad, quise traerles un poco cómo nosotros en Eurofragance hacemos la estabilidad, ¿no? Y justamente qué es la importancia, es el parteaguas, es el punto clave, es el punto medular del formulador. Ya tengo mis pruebas, ya tengo mis desarrollos, ya hice mi fórmula, sensorialmente está muy linda, tiene una linda textura, tiene un buen performance, etc. Pero al menos sí debemos de entender que cada vez que se hace un desarrollo tengo que hacer pruebas de estabilidad, ¿vale? En Eurofragance contamos con protocolos de pruebas de estabilidad, si en algún momento alguien los requiere, también con mucho gusto se los podemos compartir. Las primeras que hacemos son las preliminares las hacemos para descartar qué fragancias con el producto terminado del cliente son las que funcionen y lo hacemos de manera muy rápida, ¿no? Muy selectiva. Hacemos las pruebas normales, que estas pruebas son las que sometemos a 4 grados, temperatura ambiente, 45 grados, siendo monitoreadas semanalmente, siempre durante un mes. No hago más de un mes en pruebas de estabilidad. Y para Sonbox, solo una semana, ¿vale? Sonbox, que son las pruebas que literalmente yo pongo hasta arriba en el techo, que le dé directo la luz del sol, y esa solo la llevo una semana, como una prueba literalmente extrema, ¿vale? Pero yo la meto dentro de mis pruebas normales, ¿ok? Las pruebas aceleradas las usamos para aquellos clientes que muchas veces nos piden una urgencia, ¿no? De, es que ya viene el Día del Padre y ya es mañana y tengo que salir y corre y no sé qué y esto y el otro. Entonces, para eso es para lo que uso pruebas aceleradas, ¿no? Para cuando realmente no tenemos tiempo. No es lo ideal, no es lo mejor, pero pues es lo que hay, ¿no? Entonces, para eso es para lo que se hacen, y se hacen condiciones extremas como someter el producto a un choque térmico que va de 4 a 60 grados, en intervalos de 1 hora, durante 8 horas, y solamente es con el propósito de determinar cómo se va a ir comportando el producto. No es lo ideal, no es lo que debo de hacer, pero es lo que tengo que hacer para poder salir con el producto en tiempo y forma. Ok, aquí es bien importante y lo quisimos remarcar, ¿no? Que siempre es responsabilidad del cliente hacer pruebas de estabilidad previas a la fabricación del producto terminado para contar con productos de calidad, ¿no? ¿Por qué lo quisimos resaltar? Porque aunque yo te puedo ayudar y yo puedo ir de la mano contigo y decirte cómo se realizan las pruebas y decirte cómo podemos juntos ayudarte a mejorar este tema,
siempre es tu responsabilidad, porque solamente tú sabes qué productos estás usando, qué alcohol cetílico, qué alcohol estearílico, de qué proveedor, en qué cantidad. Con mucho gusto yo les puedo ayudar y podemos ir de la mano juntos, pero al final del día es a ustedes a quienes tienen esa fórmula tal cual como responsabilidad en su mano, ¿no? Y yo les puedo ayudar con mucho gusto, pero sí queremos como que sepan que es bien importante esta parte de realizar las pruebas de estabilidad en su laboratorio, ¿no? ¿Cuándo tenemos que realizar las pruebas de estabilidad? Bueno, pues es muy importante hacerlo durante el desarrollo de nuevas formulaciones y de nuevos pilotos, de nuevos lotes piloto en el laboratorio y siempre antes de la producción, cuando ocurran cambios significativos en el proceso de fabricación. ¿Qué pasa? Que a veces ni siquiera nos enteramos los que estamos detrás que a lo mejor ya nos cambiaron un reactor o que cambiaron material, ¿no? Que en vez de poner mangueras de plástico las pusieron de metal o no sé, algo cambiaron y no nos avisaron, ¿no? Entonces es bien importante que podamos tener la comunicación con producción para que nos diga si hubo un cambio de algo, de proceso, o si hubo un cambio de equipo, o si hubo un cambio de el área de mantenimiento, ya limpió, no limpió. Este tipo de cambios es bien importante que nos los digan para que cualquier cambio que ocurra en producción, en el laboratorio, se haga ese nuevo proceso de estabilidad para poderlo tomar en cuenta, ¿no? Cuando existan cambios de materias primas de proveedor o de INSIS, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no? Que para compras es muy fácil decir, híjole, ¿qué crees? No conseguí el de Lubrisol, ¿no? Pero te conseguí el de VASP. Pero es lo mismo, no te preocupes, no pasa nada, es lo mismo. Híjole, pues no, a veces no pasa y no es lo mismo, ¿no? Que el nombre comercial siempre ha sido Lipocol HCO40 y sí, ¿qué crees? Pero se cambió el nombre y ahora se llama H2B. Y dices, ay, ¿cómo por? ¿No? Creo que esas preguntas, aunque ellos nos aseguren que sí es lo mismo, nosotros debemos de considerar la hoja que nos están entregando de nuestro material para revisar, uno, que realmente sea lo mismo y dos, nosotros debemos de hacer la prueba de estabilidad porque ya cambió la materia prima. Aunque aunque compras me diga es lo mismo, la hojuela es igual de redondita, es igual de blanca, es igual de grasosa, lo que sea, yo tengo que asegurarme que realmente es igual. Porque si hay una inestabilidad en el producto, después ¿con quién van para que arregle el problema? ¿No? Siempre van con el de desarrollo. Oye, arréglame el problema porque ya pasó esto. Si me hubieras dicho antes, con mucho gusto lo hubiéramos arreglado antes, ¿no? Entonces es bien importante que cuando existan estos cambios de materia prima o cuando haya un cambio significativo en el material de acondicionamiento que entre en contacto con el producto, llámese empaque, ¿no? También eso pasa mucho. Ay, cambió la presentación, ya no lo van a hacer en vidrio, ahora va a ser en plástico, pero es súper cristalino, ¿no? Nos trajeron el packaging más bonito de China. Pues sí, yo qué sé si es de alta densidad, de baja, no sabemos nada del nuevo producto, ¿no? Del nuevo empaque. Entonces ahí también hay que hacer nuevamente pruebas de estabilidad, que en este caso cuando es en packaging, ya cuando vamos a presentar, no son pruebas de estabilidad, sino pruebas de compatibilidad. ¿Tienen frío? Sí, ¿verdad? ¿Le pueden subir un poquito al aire? Porque los veo a todos que están un poco temblando. Por favor, si alguien nos ayuda. Mil gracias, perdón, pero veo a todos… Sí, los veo a todos temblando y a todos abrazándose y digo, creo que tienen frío. Dije, ¿será que me están poniendo mucha atención o los estoy poniendo nerviosos o por qué tiemblan? Vale, entonces, bueno, ¿qué requerimos para el acondicionamiento de muestras para nuestras pruebas de estabilidad, ¿no? Bueno, pues que requerimos contar con la base del cliente, ¿no?
Siempre tener ustedes su base, siempre que sepan que los materiales ya son los correctos y aplicar la dosis a la fragancia requerida, ¿no? Porque a veces es, bueno, pues pruébalo hoy al punto 4 y pues ya vemos cómo funciona y resulta que después el que nos iba a probar el producto dice, si le pones punto 4 se me va el precio carísimo, ponle punto 2. Pero es que a punto 4 me había funcionado, ¿no? Sí, pero ya no nos da la vida, ponle punto 2. Y tú no habías probado a punto 2, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Que sí funciona, pero necesito que sea más potente, me encanta el perfil olfativo, pero ahora llévalo al 1%. Dices, chin, ahora ya voy al otro extremo. Entonces, ese tipo de cambios son bien importantes también que podamos colocar a la dosis ideal, a la indicada y a la que vamos a realmente presentarlo ya al final, ¿no? Colocar nuestras 4 muestras, yo al menos en laboratorio coloco al menos 20 gramos en vasos de vidrio, y coloco bajo el código de etiquetas de color. ¿Qué significa esto? Yo utilizo una etiqueta para identificar 4 grados en blanco, verde en temperatura ambiente, rojo en 45, azul para el soundbox y amarilla para la condición alterna cuando tengo que ir de 64 y de 64, ahí utilizo para mi condición alterna una amarilla. Colocar cada una de las muestras en la temperatura que corresponde, porque a veces también nos pasa, ¿no? Justamente por eso es el código de color, porque la etiqueta de 4 grados, que ya sé que es amarilla, me ha tocado verla en la mufla, ¿no? Y yo así de, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces, por eso es que es muy importante el código de color. Y posteriormente, evaluar semana con semana. Al menos yo, como finalmente solo vendo fragancia, ¿no? Lo que hago y lo que es más importante para mí es olfativamente que no haya tenido una pérdida importante, y visualmente que pues obviamente no haya tenido vires de color o que lo vean más líquido o menos líquido. Cuando ya se requiere en algún momento en específico tomar viscosidad o pH, se hace cantidades de 120 gramos en envases de vidrio para poder tomar estos parámetros, ¿vale? Y al final de cada evaluación emito un reporte al vendedor que corresponde o a mi jefe o a quien sea en este caso, ¿vale? ¿Para qué? Para que podamos tener un seguimiento, ¿no? De nada sirve que yo lo vea si no hago un reporte de cómo está mi evaluación. Bien, nosotros hacemos una evaluación con el químico de estabilidades, con el perfumista, con algún externo y con el químico de fragancias, dado sea el caso, ¿no? Y bueno, uso esta escala donde voy de 5 a 1, donde 5 es que no hay diferencia y 1 es que es totalmente diferente, ya no se parece, y cuando ya tenemos 1, pues ya mejor ni sigo la estabilidad, ¿no? Ya mejor aviso y cambio. Vale, yo les quise mostrar esta tabla. En mis épocas todavía existía esta tabla donde nos daba al menos una referencia, que es una tabla del American Standard Testing, ¿vale? Donde 45 grados centígrados en un día equivale a exponer mi producto 12 días en tiempo de vida de anaquel, 7 a 3 meses, 14 a 6, 2 días y así sucesivamente hasta 30, que es un mes, que corresponde aproximadamente a 1 año 8 días, ¿vale? Por eso es que les decía que yo solo lo pongo a un mes, porque si tu producto terminado lo llevas a más de 1 año, pues ya mejor no vendas nada, ¿no? No tiene caso que salgas con un producto que sabes que va a estar ahí más de 1 año en el anaquel, no tiene caso. Entonces, por esa es la razón por la cual nosotros colocamos a 1 mes las estabilidades, porque sabemos que la referencia aproximada es de 1 año, ¿ok? Entonces, bueno, la tabla está aquí, pero igual, de todas formas, si alguien la necesita, Anabela con mucho gusto se las puede hacer llegar. Vale, pues este es un reporte, este es más o menos el reporte que yo realizo, ¿vale? Cómo está estructurado, donde colocamos los objetivos,
¿Por qué es importante que yo tenga este objetivo, ¿no? Para hacerle saber a mi cliente final cómo está su producto, en qué parámetros estamos. Y siempre coloco como estándar la base sin fragancia, porque no se vale de decir quién tuvo la culpa y quién no antes de ver qué pasó, ¿no? Entonces, siempre por eso es que coloco yo como blanco la base sin fragancia y posteriormente la base con fragancia para ver cómo va reaccionando. Y si efectivamente pasa, ¿no? Y muchas de las veces es importante colocar por segmentos, porque a veces también las reacciones entre alcoholes etílicos, estearílicos y todos los demás que coloquemos, pues tienden a tener alguna reacción. Y bueno, hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? ¿Sí? Dulce, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, entonces por favor vayan levantando su manito y todos vamos a atacar a Dulce. Preguntas fáciles que ella pueda responder, ¿listo? Vale, adelante. Voy a pasarles el micrófono. Ah, ¿tenemos otro? Bien. Espérame, te llevo el micrófono porque como estamos transmitiendo para clientes de otras ciudades, si me hablas sin micrófono ellos no alcanzan a escuchar. Buenos días. Para procesos de maceración de fragancia, ¿qué recomendaciones tienes en cuanto a tiempos, en cuanto a condiciones de almacenamiento y a ingredientes a agregar? Aquí vengo con el micrófono, ya voy. Tiempos de maceración, muy importante fragancia, justamente hablando porque tenemos lo del tema de base de Chief que les comentaba hace un momento, ¿vale? Cuando tú haces la incorporación de una fragancia es muy importante ver sobre todo en qué producto, pero me imagino que tu pregunta es por el tema de Fine Fragrance y Body Splash, ¿no? Entonces, bueno, es importante dejarlo al menos 2 días, eso es lo ideal, sabemos que muchas veces la producción no lo permite, ¿no? Pero al menos 2 días y a temperatura ambiente y lo idóneo es a 4 grados. Y si no podemos, pues bueno, 2 días a temperatura ambiente estará perfecto para que termine de tomar cuerpo, sobre todo porque las fragancias, como bien decía yo, necesitan tomar ese cuerpo, ¿vale? ¿Alguien más? Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Yo tengo una inquietud en el tema de la fijación de la fragancia. Ahorita tú decías que eso dependerá pues relativamente de la cantidad de fragancia que yo aplique. A mí me pasan algunos productos, en especial lo que son capilares de enjuague, que se aplican en buena proporción, pero a la hora de enjuagar no queda una fijación en el cabello, ¿cierto? Y pues realmente para las mujeres esto es muy importante. ¿Cómo pudiera? Yo utilizo a veces fijadores, no me gusta usarlos mucho porque a veces siento que tienden a aumentar el índice pues como de alergenos en el producto, ¿cierto? Incluso a veces me ha tocado eliminar el fijador para que no cause picazón en la cabeza, por ejemplo, un champú. Entonces no sé qué pronto, pues qué otro consejo nos puedes dar para que esa fijación en el cabello perdure más. Bueno, yo voy metiendo la cucharada aquí por pedacitos. Gracias por esa pregunta porque me abre el espacio para poderles hacer una solicitud a todos ustedes. Cuando tengan un proyecto nuevo, es muy importante que nos digan para qué aplicación va. ¿Por qué? Porque cuando tú de entrada me dices, Ana, necesitamos una fragancia que tenga un blooming espectacular y que aparte de eso tenga un long lasting, que el cliente quede. Entonces seleccionamos previamente la fragancia que cumpla con ese requerimiento. Muchas veces nos dicen, necesito una manzana, necesito un coco, necesito un contratipo de tal marca, necesito un perfil de cierta manera. Pero si no nos dicen el producto, nos vamos a quedar con la información cortica para poder hacer la selección precisa de lo que tu producto está requiriendo. Eso sería lo primero desde la parte comercial. Y ahora sí, desde la parte técnica.
Bueno, desde la parte técnica es muy importante hacer la selección de esta fragancia, justamente como bien decía Anabela. ¿Por qué? Porque la estequiometría de una fragancia tiene unas notas de salida, unas notas de media y unas notas de fondo. Por ejemplo, un Sikiwan, yo sé que hay muchos chiquitos por aquí, pero habemos muchos mayorcitos, ¿no? Que conocemos bien el Sikiwan. Entonces, bueno, por ejemplo, esta fragancia que en su estructura, en la salida es muy cítrica, va a tener un punch en salida, pero los fondos son muy bajos. ¿Qué significa? Que a nivel de long lasting no vamos a tener el long lasting que tiene la salida. ¿Por qué? Porque es muy de salida. Esta fragancia necesitaría tener un refuerzo para que tú tengas mayor potencia en residualidad, en las notas bajas. Reforzar mucho más la parte dulce, la parte spicy, la parte ambarada, la parte de los almizcles, ¿vale? No necesariamente es que yo ponga un fijador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como decíamos ahorita, una manzana tiene, o unos aldehídos, tienen notas olfativas de salida que en los tiempos de retención son muy cortos. Entonces no le pidas, como decíamos, ¿no? No le pidas peras al olmo, ¿no? Porque finalmente no es posible que un limón te dure mucho tiempo, no es posible, su estructura, su naturaleza no se lo permite. Tiene que ser fragancias con long lasting alto, que en su estructura, en su diseño tal cual, ya podamos tener nosotros dentro de la fragancia esta estructura y este diseño que pueda cubrir un long lasting. Y lo otro definitivamente es dosis. Si necesito que el producto tenga una fijación específica, pues debo aumentar o jugar con la dosis para que me pueda garantizar esa duración que estoy esperando. Nosotros, perdón. Ok, nosotros no, la verdad no recomendamos el uso de fijadores en nuestras fragancias. De hecho, tenemos fijador y no lo vendemos. Sí tenemos y no lo vendemos. Yo prefiero decirle al cliente, juegue con dosis. Elimine el fijador y juegue subiéndole un poquito la dosis. Sí, justamente es de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que a veces Pantene, por ejemplo, coloca o sabemos que coloca dosis altas, ¿no? Y no lo estamos viendo, ¿no? Bath & Body Works, por ejemplo, que sus cremas van por arriba de 3%, ¿no? Entonces, que sabes que huelen muchísimo, ¿por qué? Porque es por un tema de dosis, no es por un tema de fragancia. ¿Vale? Entonces, es este juego que ellos hacen para poder atrapar al cliente. Por eso es que es un producto más caro, más premium, ¿no? ¿Por qué? Porque pues también tiene una dosis más alta. Entonces, también en champús y acondicionador, por eso mostraba yo hace un momento la tabla de dosis para que ustedes puedan verla y puedan tener esos rangos con los que pueden estar jugando, ¿no? Dulce, yo tengo una pregunta. Ya que mencionas Bath & Body Works que pone un 3%, ¿eso no tumba la viscosidad? Sí, justamente es de las cosas que ellos cuidan mucho, por eso es que dentro de la formulación justamente hacen lo que decíamos al principio, ¿no? Que colocan en la fórmula, en la parte media del proceso y al final ajustan viscosidad para poder tener un producto de calidad y que no haga este tire, ¿vale? Hola, en cuanto a los protectores de colores, que nos hemos dado cuenta que muchas veces depende del color como tal. Entonces, por ejemplo, hay protectores antioxidantes que funcionan en la gama de los amarillos, los naranjas, los rosados, los rojos, pero hemos tenido muchos problemas con la gama de los morados y los azules. Entonces, siempre, no importa, independientemente, antioxidante, protector UV, suba, baja concentración, gris, se vuelve gris. Entonces, no sé qué recomendaciones tienen como para ese tipo de protección. Ahí viene más el tema de hacer una mezcla. El tema de la mezcla de antioxidante con protector, nos ayuda mucho. Y ojo, recuerden que también a veces si nos pasamos de la dosis recomendada, también ya no funciona. Entonces, es usar la dosis recomendada y la dosis correcta.
porque a veces lejos de ayudarnos a colocar más dosis, nos perjudica, ¿vale? Por ejemplo, caso de un BHT, que es un antioxidante. Si tú te pasas de 0.4, ya no nos ayuda, nos afecta. Entonces, a veces usarlo desde 0.01 va mejor y de ahí partir para ir subiendo y hacer estas mezclas, porque también las dosis no es que sean siempre, pongo más, me va a proteger más, no. Hay que encontrar la medida justa para el color ideal. Buenos días. Yo les iba a hacer una preguntita. Las fragancias cambian de color, como tú lo dijiste, decoloran o aumentan. ¿Esto no es inestabilidad de la misma fragancia? No, no es inestabilidad, ¿eh? O sea, ¿tú te refieres a que cambian por sí solas? Sí, correcto. ¿Con el paso del tiempo? Correcto. No es que sea una inestabilidad como tal, es una naturaleza. Como lo que les decía hace un minuto, las naranjas, entre más naturales nosotros tengamos, ¿no? Por ejemplo, más naturales, más ingredientes naturales dentro de las fragancias, puede tener estos cambios y no siempre es lo mismo. Cuando ellas cambian el perfil olfativo en el tiempo. No necesariamente, no. Maceran, pero no cambian. Sí es una realidad que las fragancias tienden a macerar, pero no cambian el perfil olfativo, la estructura estequiométrica tal cual de la fragancia no cambia en su perfil olfativo, pero sí macera. O sea, sí se hace más redonda en ella. Una fragancia siempre pierde potencia cuando es a 40 grados centígrados, siempre. No siempre, pero sí suele pasar en ciertos productos. Sí tiende a llevarse las notas olfativas de salida, por ejemplo, que son las que decíamos ahorita, que son los aldehídos o algunos cítricos que son más volátiles. Y esto es normal, es tema de fragancia, de la naturaleza de la fragancia. Gracias. Los perfiles olfativos de media a fondo, que son florales o gourmand, maderosos, pachuli. Pero siempre hay comparación entre el inicio y una estabilidad de 30 días, y ahí se le ve la diferencia. Sí, pero justamente es lo que yo les decía, ¿para qué quieres un producto a 30 días de anaquel que te va a durar un año? Mejor ya no vendas nada, ¿no? El producto que tú tienes que sacar es para que sea de venta rápida. Entonces, por eso es que se llevan a cabo las pruebas de estabilidad. Yo lo que quiero es que mi producto se venda rápido, ¿no? Entonces, de hecho, déjame regresar aquí un poco para que podamos ver esta tabla, ¿no? Donde yo te digo, o sea, ¿para qué quieres una estabilidad de 30 días en vida de anaquel que te va a durar un año? Si vas a tener un año en el anaquel del producto, mejor retíralo porque no tiene caso si no lo vas a vender. Yo necesito saber que al menos mi producto va a ser funcional en 7 días, que lo voy a llevar a 3 meses, porque a 3 meses sí que me funciona la venta, ¿no? Yo sí requiero que mi producto se venda en ese tiempo. Sí. Buenos días. Hola. Hola. Bueno, yo tengo una pregunta y es respecto a lo que hablábamos al principio de las fragancias hidrosolubles y liposolubles y digamos si se recomienda el uso, por ejemplo, de aceite de castor o polisorbatos para incorporar las fragancias en diferentes productos para que se adecúen más al medio. Sí, es correcto. Justamente polisorbato y castor oil son de las que tienen un HLB más elevado. El polisorbato 20 está entre 12 y 14 y el hipocol HCO 40 o el castor oil HCO 40 está entre 12 y 16. Entonces es el más alto. Lo único es que aquí entre más alto sea el HLB, más pastosa va a ser la materia prima, más espesa, ¿no? Entonces hay que acondicionarlas con temperaturas, etc. para poder emulsificar. Pero sí, la verdad es que es muy bueno que me hayas hecho la pregunta para poderlo exponer, ¿no? Sí es muy bueno colocar polisorbatos y incluso la mezcla de polisorbato con castor oil
te aumenta el HLB. Esto quiere decir que va a ser aún más hidrosoluble tu producto terminado. Te va a dar una mejor transparencia. Hola. Una pregunta relacionada con las mezclas surfactantes y las adiciones de las fragancias. ¿Tú recomiendas hacer premezcla de la fragancia con surfactantes catiónicos tipo cocoamidopropilbetaína o hacer adiciones sucesivas, por ejemplo, primero la cocoamido, luego la fragancia y luego el otro surfactante? ¿Qué crees que es mejor, adiciones sucesivas o hacer premezclas con surfactantes? Yo lo que he notado que funciona más es hacer premezclas con surfactantes cuando tienes algún, obviamente estamos hablando de surfactantes, son para detergentes o para shampoos, ¿no? Entonces siempre es mejor hacer premezclas con surfactantes y no con las amidas o con las cocoamidas. ¿Por qué? Porque estas sí tienden a virar en estos medios, ¿no? Entonces siempre es lo más recomendable con surfactantes. Sí. Yo voy a hacer un comentario volviendo a la tabla de las estabilidades. Y claro, ustedes tienen que tomar en cuenta muchos temas. A lo mejor, Dulce, a lo que se refiere es que no nos gustaría tener en el anaquel directamente nuestro producto durante un año, pero existe la posibilidad que muchos de ustedes hagan productos de exportación. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos una exportación, lo que tenemos que tomar en cuenta es el tiempo que va a pasar el producto, ya sea en una cabina de camión, o sí, camión dicen, ¿no? Sí, de camión, durante cierto tiempo en el trayecto hasta llegar a la zona de destino, o posiblemente que tenga que ser un envío por medio de un barco. Entonces, es por eso que nosotros ponemos esa parte de los 30 días, porque a lo mejor el tiempo desde la fabricación hasta el punto de destino y después vida en el anaquel, entonces es lo que tenemos que medir. No solamente es el tiempo que a lo mejor nosotros podemos tener de aquí al centro comercial más cercano, sino tenemos que tomar en cuenta todos esos trayectos porque es muy importante para su producto. ¿Vale? Dulce, otra pregunta. Sí. En el tema de cuando aplico la fragancia, supongamos pues si la base es una emulsión, yo no la predisuelvo, no la vehiculizo, digámoslo así, no sé si se dice así, para que ella se incorpore más fácil, ¿cierto? Por ejemplo, en un splash o en un agua refrescante sí lo hago para que ella pues se disuelva y sea más estable. La duda aquí es si, por ejemplo, en un champú, en un jabón, ¿se debe vehiculizar también o no hay necesidad? No hay necesidad. Es así, no hay necesidad e incluso nosotros sí tenemos esta parte de poder ofrecer fragancias que sean adaptables a tu producto. O sea, si tú le dices a Anabela, yo voy a manejar un producto que requiere una transmitancia de 80 hacia arriba, sí hay esa posibilidad y tú la puedes vehicular. Esto. Sí puedes hacer esa preemulsión, sí puedes hacer esta parte, siempre y cuando tú estés consciente, ¿no? Pero si es para un shampoo, no es necesario. Ok, gracias. La otra pregunta es, que ya es pues como una duda que no sé si de pronto los colegas también hacen, y es que hay fragancias de ciertas casas que pueden oler más o menos que la fragancia de otra casa aplicándola a la misma concentración. Te hago un ejemplo, una almendra de una casa me puede oler más que otra almendra de otra casa a la misma proporción en el mismo producto. ¿Esto a qué se puede deber? A la estructura de la misma fragancia. Es simple y sencillamente la estructura estequiométrica de la fragancia, ¿no? O sea, a lo mejor tú pediste una almendra en general, pero a lo mejor un perfumista creó una almendra mucho más hacia la parte de las notas de salida,
¿no? Y el otro perfumista la creó mucho más floral o mucho más hacia las partes de las notas de fondo. Entonces va a depender de la creación del perfumista, salvo que sea un contratipo, ahí sí hay un tema igualitario. Pero si no es un tema igualitario, yo puedo tener una almendra más cremosa o una almendra más floral. Y aquí depende del top de salida. Esa pregunta está muy buena, porque tenemos a veces la tendencia a pensar que yo puedo reemplazar una fragancia de un proveedor con otra solamente por el nombre. Y cada fórmula de cada casa es completamente diferente. Incluso nosotros tenemos en el portafolio, no sé, 9 almendras, 24 frutos rojos, 35 vainillas, ¿sí? Y todas son diferentes. Para explicarlo de una forma más sencilla, es como, pensemos en una torta de chocolate, ¿listo? No sabe lo mismo una torta de chocolate de Deli que la de Tortas y Tortas o la del Portal, ¿sí o no? Siendo extraordinarias reposterías, pero entonces en una notamos el chocolate más amargo, en otro lo notamos un poco más cremoso, el otro lo notamos un poco más compacto. ¿Por qué? Porque cada chef está creando su propia fórmula de torta de chocolate. Lo mismo sucede con las fragancias. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un reemplazo y lo necesiten idéntico, deben decir: yo necesito es un contratipo de esto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener en el portafolio cantidades de referencias con ese mismo perfil olfativo. ¿Que reemplazo la fresa de un proveedor por la fresa de otro? No, en serio, yo no sé, Marta, ¿cuántas fresas hay en el portafolio? 4 millones. No sé, hay una infinidad. Entonces, no se puede hacer solo por nombre, o necesitamos un poco más de información. Necesito una fresa, pero que sea cremosa, que tenga una nota láctea, que no tenga fondo floral, y eso nos ayuda más o menos a ubicarnos, o que nos permitan oler el referente, y con esa información ya podemos ser mucho más acertados en lo que ustedes requieren. Marta, ¿ibas a complementar? Sí, algo que es primordial para nosotros como casa de fragancias son 3 tipos de información muy importante. Primero, ¿cuál es la fragancia que estoy buscando? Punto número 2, ¿a qué dosis la estoy pensando aplicar y en qué producto la voy a aplicar? ¿Por qué? Porque si de momento ustedes tienen un banco de muestras en lo que están clasificados como chocolates, fresas, almendras y piñas, y lo tienen de esa manera por nota olfativa para que ustedes sea más fácil, entonces el problema es que a lo mejor la piña que yo estaba buscando no era para un shampoo, a lo mejor era para un aceite capilar, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque al final cada producto terminado tiene un tipo específico y característico de la fragancia, porque la pirámide olfativa no siempre es un triángulo equilátero que va a ser perfecto para todas las aplicaciones. Dependiendo de qué aplicación estoy buscando, es el tipo de fragancia que nosotros tenemos que diseñar para esa aplicación. Volviendo un poquito al tema, por ejemplo, si yo estoy pensando en una fragancia para un shampoo, pues entonces tenemos que pensar que la fragancia tiene que tener un buen blooming mientras el consumidor se está bañando, porque eso es el primer paso que el consumidor va a decir si me gusta o no me gusta, ¿no? El blooming que hace mientras me estoy bañando. La fragancia tiene que ser creada con esas características, pero si me voy a un suavizante Marta, de tela, perdón, es que veo algunas caras así como que es blooming, entonces voy a… El blooming es cuando explícalo. uno se mete a bañar, ¿no? Te pones el shampoo y te estás tallando, y mientras te enjuagas y te tallas, pues lo que quieres es estar oliendo la fragancia, ¿no? El que huele el shampoo, la manzana verde, roja, el Herbal Essence o el Pantene, ¿sí? Ese es el blooming. Perdón. Pero, por ejemplo, si nos vamos a un suavizante de telas, pues entonces es totalmente diferente la pirámide olfativa. Porque ¿qué buscamos en un suavizante de telas? Que la fragancia permanezca en el tiempo. Entonces las notas de fondo tienen que ser más
más largas, ¿sí? Porque eso es para lo que debe de estar pensada el diseño de la fragancia. ¿Me explico un poquito en este sentido? Entonces, sí es súper importante que nosotros sepamos qué aplicación, a qué dosis la estoy pidiendo la fragancia, ¿no? En qué la voy a aplicar y a qué dosis, ¿vale? Sí. Por aquí, Qué pena la última pregunta. No, adelante. Tú ahorita decías, obviamente, pues la diferencia entre un aceite esencial y un extracto, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿los aceites esenciales no tienen, haciendo la comparación, pues tú que lo trajiste a colación de Just, que ellos lo promocionan, que se utiliza, por ejemplo, para la migraña, sí, para ciertas afecciones? Estos aceites esenciales no tienen esas bondades, es más como un tema de neurocosmética y de llevar a la calma a la persona. No sé si me hice entender. Sí, más o menos, creo que te entendí. Hay algo que es la neurociencia, ¿no? Y hay algo que es la aromacología, ¿no? Entonces, por tema de aromacología, lo que queremos entender es que es un perfil olfativo que te va a llevar, ya me pasé, es un perfil olfativo que te va a llevar a un recuerdo. La aromacología me va a llevar a un recuerdo. La aromacología me va a llevar a un sentir bien. Olfativamente, de hecho, cuando tú hueles algo, ¿no? Y dices, ay, esto huele al champú que usaba mi abuelita. Y ya ese recuerdo te hizo sentir bien, te hizo recordar tu época de niñez, ¿no? Esa es como la parte de la aromacología, algo que te hace sentir bien. Sin embargo, no hay algo que científicamente esté probado al 100%, que realmente, por ejemplo, es un ejemplo, el aceite esencial de la lavanda te va a quitar el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, si ellos lo promocionan de esa forma y a la gente le ha ayudado, muy bueno y muy válido, ¿no? Si yo quiero hacer algo tipo y lo hago con un claim bajo aromacología, que es el sentirme bien con un olor a lavanda, es un claim totalmente diferente, ¿vale? Lo que yo quería hacer la referencia es que un químico o un aceite esencial natural, que es el extracto natural del que hablábamos ahorita, donde se extrae a base de agua, de alcohol, etc., no es igual que un aceite esencial. El aceite esencial es un químico aromático que olfativamente sí tiene una potencia, una fuerza, una determinación y que sirve para hacer unas estructuras de formulación en fragancias, en perfumería. Y la otra es como si tuvieras la extracción de la aloe vera, que te sirve para calmar y para relajar y para cicatrizar y etc., que este sí está probado. El de caléndula, que es para calmar, para no sé qué, para no sé qué, para no sé qué. Este no es que esté 100% probado, pero ellos lo usan y lo claimean de esa forma. Y ya está. Pero la forma de extraerlo es totalmente diferente. Y no sé si quedó claro, en el aceite esencial tenemos el olor, en el extracto no tenemos olor, tenemos es el beneficio de la planta. Indiscutiblemente la caléndula es regeneradora de tejido y nos ponemos pañitos de caléndula y vemos que funciona. Listo, ese es el extracto, pero no tiene olor, pues, o un olor muy neutro, muy suave. Debemos acompañarlo de la fragancia compañera, pues para que el producto sea agradable, exacto, del químico aromático, para que sea agradable para el consumidor. ¿Queda clara la respuesta? Sí. ¿Alguien más? Ah, sí, por aquí teníamos 2 preguntas más. Hola, esa pregunta más va como enfocada más a proceso. Es que muchas veces, digamos, como tal en producción y fabricación no se tiene el tiempo necesario para dejar que, por ejemplo, una crema,
una emulsión se deje enfriar o que llegue a una temperatura, no sé, de 25 grados para poder adicionar las fragancias. Porque uno entiende que a temperaturas muy altas las fragancias pueden tender a desnaturalizarse, degradarse. Entonces, pero, o sea, entendiendo que eso depende de cada tipo de fragancia, ¿existe como algún tipo de estándar en temperatura para decir, si estás en proceso y no tienes tiempo, a 35 grados la puedes agregar, o a 40, hasta 40 la puedes agregar? Sí. ¿No existe como más? Sí. Sí existe. Los estándares que nos están manejando las fragancias como tal, sobre los que nos estamos alineando, es entre 25 y 35 grados. Cuando tú ya colocas por encima de 35 grados, sí ya degradas toda la pirámide olfativa de la salida de las fragancias. Entonces, tu estándar es entre 25 y 35 grados centígrados. Sí. A menos que sean veladoras, ¿no? Ahí sí ya. Ahí sí ya son más termorresistentes. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a una formulación netamente de un suavizante, que es una mezcla pues de alcoholes etílicos y estiarílicos. Nosotros hicimos una estabilidad en el laboratorio a 45 grados en nevera, pues bueno, estufa, y se colocaron diferentes tipos de fragancia y miramos que hubo un cambio de color en nuestro suavizante. Él era azul y se tornó como verde. ¿Eso se debería a qué? ¿Sería realmente al pH o sería que la fragancia no soporta ese tipo de pHs? No sé. No necesariamente. Aquí es bien importante justo lo que yo decía al principio, de siempre colocar tu blanco. Tú tienes que colocar un blanco para ver qué es lo que te viró. Porque ahorita sí de decirte yo qué pasó, no sabría, ¿no? Tendríamos que entender qué materias primas hay, cómo se fueron adicionando, incluso el tema del color por sí solo, que muchos colores, ahorita lo que comentábamos, ¿no? Por sí solos, ya ellos son inestables. Ellos también necesitan un protector, ¿no? O un antioxidante junto con un protector, la mezcla de, ¿no? Entonces sí tendría que fijarnos bien qué hubiese pasado si hubiéramos colocado sin fragancia. Entonces por eso es que les hago como mucho hincapié en que siempre coloquen un blanco. Siempre que hagan pruebas de estabilidad, coloquen un blanco. Siempre es colocar mi base sin fragancia y mi base con fragancia, para poder ver si lo que realmente me está dando problemas es eso. Igual si sabemos que el color es el que quizás puede dar problemas, ¿no? Hacer una con un color de un proveedor y hacer una con un color de otro proveedor, para ver si realmente tengo algún cambio, ¿no? Si siempre colocar un blanco contra qué compararnos es lo ideal, ¿vale? Yo digo que las fragancias son como los tubos de Papco, ¿se acuerdan el comercial de el tubo tuvo la culpa? Bueno, así más o menos pasa con nosotros, llaman los clientes. Es que la fragancia todo, la fragancia se vuelve el coco. Y ha sido bien especial en algunos casos donde los clientes dicen, tengo problema con mi lote en esto, o porque cambió el color, y empezamos a hacer la investigación. Sí, a Dulce le tocan esos dolores de cabeza a veces, y cuando empezamos a echar para atrás en el proceso nos damos cuenta, hemos tenido casos por una cocoamida y cambió el color completamente entre un lote y otro, solo por cambiar de proveedor, porque antes se lo compraban a uno, una cocoamida a un proveedor, luego la compraron a otro y en ese cambio, ¡pum!, cambió porque no hicieron prueba de estabilidad con la nueva cocoamida. Nos ha sucedido también cosas como, pues no solamente con color, es que la fragancia cambió y el producto ya huele súper mal. Y entonces va uno a mirar y uno dice, no, pero es que esto es olor típico de contaminación, porque tiene un olor característico. Fue la fragancia, estaba contaminada. No, las fragancias no se contaminan. ¿Por qué? Porque son aceites. Entonces la fragancia como tal no es susceptible de contaminación. O bueno, así, aquí me quedaría contándoles historias. Pero es muy, muy importante lo que dice Dulce. Dentro de sus pruebas de estabilidad, conserven base inicial sin fragancia para que puedan monitorear cuándo es por la fragancia. Y sí, no me gusta decirlo, las fragancias son necias. Me encantaría decirles,
todas nuestras fragancias están súper estandarizadas en color y nunca cambian, pero les estaría diciendo la mentira más grande del mundo. Mientras tengan contenido de aceites esenciales de origen natural, el controlar el color es imposible. Eso va a suceder y es como Dulce lo decía, es la naturaleza, no es que sean inestables, es la naturaleza del producto y sí, a veces nos sacan canitas y nos toca mucho ensayo-error hasta que se logra estandarizar la fórmula. Pero no siempre es culpa de la fragancia. Casi nunca, casi nunca. No, sí, sobre todo es justo por esto que deseamos la naturaleza, ¿no? Incluso hasta las cosechas, ¿no? La lavanda a veces, cuando es cosechada a cierta temperatura, a cierto nivel del mar, en una época diferente del año, etc., nos ha tocado que a veces el material a veces es más verde, ¿no? A veces es más, pues sí, literal, más verde bandera o más amarillo o más etc., ¿no? Incluso nosotros para fragancias finas y para personal care usamos mucho el lavandín y la lavanda, el aceite esencial de lavanda, pero hay uno que se llama el aceite, el lavandín grosso, que se usa de la parte media de cúpula hacia abajo, todo el tallo, eso es para todo lo que es cuidado del hogar, por ejemplo. Y de medio de tallo hacia arriba, todo lo que es pétalo, se usa para productos mucho más finos, ¿no? Mucho más refinados. Pero sí, no podemos controlar la naturaleza, ¿no? Si llovió, si no llovió, si a qué temperatura, a qué nivel del mar, a qué etc. Entonces, esa es una de las razones también. Otro de los compromisos que tenemos en Eurofragance como una casa seria de fragancias es que también cuidamos mucho la regulación de nuestros proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos damos cuenta de que alguno de nuestros proveedores no nos está dando la calidad que normalmente nosotros tenemos como exigencia, entonces paramos la compra a ese proveedor y empezamos la búsqueda de otros proveedores. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de las fragancias que nosotros vendemos. Entonces, esto es súper importante. Aparte de que Eurofragance ya somos una empresa que estamos buscando la sustentabilidad. Entonces, tenemos un fuerte compromiso con lo que nosotros estamos vendiendo y cómo cuidamos el medio ambiente también. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Mi pregunta está relacionada, ¿qué recomendación nos puedes dar de aplicación de fragancias en productos depilatorios, en el cual trabajamos pHs por encima de 10, 11, tanto en tipos de fragancias como en la incorporación a este tipo de productos? La verdad es que ese tipo de productos y tintes capilares, híjole, son un dolor de cabeza, ¿no? Híjole. La verdad son un dolor de cabeza justamente por controlar los pHs, ¿no? Porque incluso hasta en la propia fórmula te pasa, ¿no? A veces tienden a tener un olor para el mismo consumidor, exacto, insoportable. Justamente por eso es que queremos a veces colocar fragancia para poder protegerlo, ¿no? Entonces, porque dicen, bueno, si ya de entrada ya esto que huele a que me va a dejar calvo. No, ya da miedo. Sí hemos tenido opciones previas. Lo que hacemos es empezar a colocar fragancias termorresistentes, porque al ser termorresistentes, que son las que más soportan calor, de entrada también van a soportar mucho más los pHs, ¿vale? Entonces, aunque no todas las termorresistentes resisten pHs altos, sí suelen ser de las preferibles del consumidor. Y sobre todo se usan fragancias liposolubles en estos casos en específico, porque ellas, como tienen baja viscosidad y baja densidad, nos van a ayudar a que permanezcan más en el top de la formulación. ¿Va? Sí.
Pero para eso tienes a la experta que te pueda recomendar fragancias para eso, ¿eh? Cuenta con su apoyo. Buenos días. Tengo una consulta respecto al splash corporal que hablábamos ahora. Si no es posible dejar en 2 días de maduración a 4 grados, ¿hay alguna recomendación para el tufo del alcohol? Sí, aquí va a ser bien importante hasta qué grado alcohólico tú lo quieras llevar, ¿vale? Porque el body splash debemos de entender que justamente es un agua de refrescarse, ¿no? Lo que decíamos ahorita. No me pidas un long lasting de 24 horas porque no va a pasar, ¿no? Cuando tu fórmula ya de por sí es baja en alcohol. Pero sí, para poder eliminar ese tufo, sí tendrías que utilizar o agregar agua, y si vas a agregar agua, agrega emulsificante. Aprovechando tu fórmula porque es bien interesante. ¿Quién de ustedes usa glicerina en el body splash? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el porqué de usar glicerina? Pues no, fijador no, tache. Nada más están gastando dinero, no lo hagan. Please, ahórrense el dinero, ¿no? De verdad a veces pensamos que nos va a ayudar para humectar la piel, para no sé qué, pero la gente usa crema. No vale la pena usar en un body splash glicerina. Ahórrense el dinero y mejor inviértanle ese dinero que le van a poner en glicerina, esa dosis de glicerina, mejor ahórrenselo o inviértanselo a la fragancia. Vale mucho más la pena porque el cliente va a quedar más satisfecho. Y si tú a eso le adicionas, en vez de colocarle esta glicerina, porque muchos también lo hacen para bajar tufo, mejor lo llevas o lo acompañas con emulsificante para que te pueda quedar, es mucho mejor. Y si utilizas un emulsificante que te proporcione humectación, más agradecido, ¿no? Entonces, esta parte a lo mejor de a veces ahorrarnos esa parte y ser mucho más prácticos en las fórmulas, conviene más porque ahorramos dinero o lo invertimos donde deberíamos de estarlo invirtiendo, en un producto de calidad que tenga un mejor performance, ¿vale? Sí. ¿Ya no tenemos más preguntas? Bueno, entonces lo que sigue a continuación es que queremos pedirles que pasen a la zona del restaurante para tomar un refrigerio que tenemos para ustedes y exactamente en 30 minuticos nos volvemos a ver aquí en el salón. Muy importante que se den la pasadita por aquí ahora o más tarde para poder mostrarles lo que Dulce estaba comentando acerca de los colores de las materias primas para que ustedes puedan interactuar con ellos. A las personas que están conectadas, les damos las gracias por haber estado conectados, esperamos que haya sido de mucha utilidad para ustedes y nos vemos en la próxima Masterclass. En 30